El sonido del oro rozando la carne viva. Es el año 272 de pies de Cristo. Estás en las ruinas ardientes de Palmira, asfixiado por el denso humo negro de una biblioteca moribunda. Tu único trabajo hoy es ver cómo se extingue el sol de Oriente. En el centro del caos, una mujer se tambalea. Sus brazos no están atados con cuerda, sino con 18 kilos de cadenas de oro macizo que poco a poco muelen sus huesos hasta convertirlos en polvo. Ayer, ese oro pagaba a sus ejércitos y adornaba su trono. Ahora, es una jaula. Sura, la reina guerrera que desafió a un imperio, es obligada a arrodillarse, no por la gravedad, sino por el peso aplastante de su propia riqueza. Un general romano ríe, arrancándole un collar de turquesas a su hija de 7 años que llora y atándoselo a la crin de su caballo de guerra. Quiere que la reina suplique, quiere lágrimas. Pero mira de cerca su rostro. Esa no es una lágrima corriendo por su barbilla, es sangre. Se muerde el labio para no gritar, encerrando una plegaria de venganza tras unos dientes que se niegan a castañetear. Esto no es solo una captura, esto es la destrucción calculada de un alma humana. Ayer era el sol de Oriente. Su más mínimo gesto comandaba a 70,000 soldados, y su voz podía silenciar a un consejo de ancianos en 3 idiomas diferentes. Hoy, lo único que la reina Sura controla es el ritmo entrecortado de su propia respiración, luchando contra el peso aplastante de 18 kilos de oro macizo, que poco a poco muele en su clavícula hasta convertirla en polvo. Es una cruel ironía que una reina no pierda su trono ante el golpe limpio de una espada o el caos de la batalla, sino ante la fría y calculada traición de aquellos en quienes confiaba, dejándola enfrentarse a un destino mucho más pesado que la muerte. El sol matutino sobre Palmira, normalmente una corona brillante sobre la ciudad del desierto, estaba ahogado por densas y aceitosas columnas de humo negro. El aire, que solía oler a cedro especiado y a calor seco, ahora sabía a ceniza y a sangre cobriza. La gran columnata, el orgullo del desierto donde las caravanas comerciaban seda y filosofía, estaba fracturada. A través de la niebla, el sonido de las caligae romanas, sandalias con clavos, marchando sobre la piedra, resonaba como el latido implacable de la fatalidad. Sura no estaba en su palacio, sino ante los altos arcos de la biblioteca real. Era una mujer de presencia imponente, alta e inquebrantable, con piel del color de la arena del desierto al atardecer y ojos tan oscuros y afilados como la obsidiana. Llevaba su armadura de cuero de batalla, polvorienta y rasgada, pero su espalda permanecía rígida como el asta de una lanza. No había huido. Cuando las puertas cayeron, había corrido hasta aquí, al depósito del conocimiento, esperando proteger los rollos que guardaban el alma de su pueblo. Pero el alma de Palmira ya ardía. Entre el humo emergió el arquitecto de esta destrucción, el general Lucio. Era un hombre tallado en mármol frío, su rostro afeitado a la romana, con ojos gris pálido que no albergaban calidez. Solo la aterradora indiferencia de un imperio que veía el mundo como un mapa para colorear de rojo. No vino con cuerdas, no vino con grilletes de hierro. El emperador es misericordioso, dijo Lucio con voz suave que atravesaba los gritos de la ciudad moribunda. No desea ver a una reina en harapos de prisionera, desea verte adornada. Sura observó, con el corazón golpeándole las costillas, cómo los soldados traían cofres de su propia tesorería. No los estaban saqueando, los estaban abriendo. «Ponedle esto», ordenó Lucio. Los soldados, gruñendo de esfuerzo, levantaron las cadenas ceremoniales de su cargo. Pesados eslabones de oro macizo que Sura solía llevar solo por momentos durante los días festivos más importantes. Se las echaron sobre los hombros. El metal estaba caliente por el sol del desierto, quemándole la piel a través de la túnica. Luego vinieron los brazaletes, gruesos puños de oro del tamaño del antebrazo de un hombre, que le martillaron en las muñecas. Luego las tobilleras. Eran 18 kilos de riqueza.
18 kilos de historia. 18 kilos de oro que ahora actuaban como jaula. Las rodillas de Sura cedieron bajo el peso repentino y antinatural, pero se obligó a mantenerse en pie. El oro se clavaba en su carne. Esta era la forma romana. Parcere subjectis, et debellare superbos, perdonar a los sometidos y doblegar a los orgullosos. Pero para Sura habían elegido una tercera opción: la humillación. Estaban usando los símbolos de su poder para aplastarla físicamente. ¿Dónde está el resto de la cría?, preguntó Lucio, mirando más allá de ella. Un soldado arrastró una pequeña figura de detrás de las columnas de la biblioteca. Era Elara, la hija menor de Sura. La niña tenía solo 7 años. Su pequeño cuerpo temblaba como una hoja en una tormenta, sus grandes ojos asustados fijos en su madre. Aferraba una pequeña muñeca en una mano, y alrededor de su cuello colgaba un delicado collar de turquesa y plata, un amuleto protector que Sura le había dado al nacer. «¡No la toques!», rugió Sura, el sonido desgarrándole la garganta. Intentó lanzarse hacia adelante para interponer su cuerpo entre el monstruo y su hija, pero el oro la traicionó. Las pesadas cadenas se balancearon, desequilibrándola, y el enorme peso de los brazaletes le inmovilizó los brazos a los costados. Era una estatua en su propia ciudad, atrapada en una cáscara dorada. Lucio se acercó a la niña. No desenvainó su espada. En cambio, extendió una mano enguantada y rompió la delicada cadena del cuello de Elara. La niña soltó un grito, un sonido agudo y delgado que perforó el alma de Sura. Lucio sostuvo el collar de turquesas a la luz del sol, inspeccionándolo con una mueca. Bonito abalorio, demasiado fino para una niña bárbara. Se volvió hacia su caballo de guerra, una enorme bestia negra que echaba espuma por la boca. Con un ligero movimiento de muñeca, ató el collar, el amuleto sagrado destinado a proteger a una princesa de Oriente, a la crin polvorienta y empapada de sudor del animal. Un adorno apropiado para una bestia de carga, rió Lucio. La escena rompió algo dentro de Sura. Un grito se formó en su pecho, primitivo y crudo. Arrojó todo el peso de su cuerpo hacia adelante, luchando contra los 18 kilos de oro, luchando contra la gravedad, luchando contra los propios dioses. «Te mataré», gritó. «Reduciré tu imperio a cenizas». Pero el oro resistió. La arrastró hacia abajo, golpeando sus rodillas contra el pavimento abrasador. El dolor físico era cegador, el metal mordiendo su clavícula, magullando el hueso. Pero la agonía emocional era peor. Su hija lloraba, extendiéndole los brazos, y Sura no podía levantarlos para abrazarla. Miró a Lucio, quien la miró con desprecio divertido. Quería que llorara. Quería que la reina de Oriente suplicara piedad en el suelo. La visión de Sura se emborronó, pero no con lágrimas. Se mordió el labio inferior, con fuerza. Sus dientes se hundieron en la carne hasta que el sabor metálico del cobre le llenó la boca. Un hilo de sangre le corrió por la barbilla, manchando el collar de oro alrededor de su cuello. No parpadeó, no desvió la mirada. Grabó a fuego la imagen de su rostro, el collar en el caballo y el terror en los ojos de su hija en su memoria. Lo encerró en la cámara más oscura de su corazón, alimentando un fuego que los romanos no podrían extinguir con todas sus legiones. «Marchad», ordenó Lucio. El sol se puso sobre las ruinas de Palmira, proyectando largas sombras sobre las columnas rotas. El sol de Oriente no se había puesto, había sido eclipsado, y en la oscuridad, una prisionera con cadenas de oro comenzó la larga marcha hacia el infierno. El olor a carne quemada y enfermedad no se quedó en las ruinas de la ciudad. Se aferró a los prisioneros como una segunda piel, siguiendo la columna durante 640 kilómetros hacia Roma. Podrías pensar que la muerte es una liberación, una misericordia concedida por los dioses para acabar con el sufrimiento. Te equivocarías. El verdadero infierno no es el final, es el viaje. Es caminar durante meses con los pies despellejados por las piedras, mientras los guardias te lanzan cortezas de pan rancio al suelo.
como si alimentaran perros callejeros, riendo cuando te apresuras a recogerlas antes de que las botas de la legión pisen la única comida que verás en 2 días. El paisaje había cambiado de las dunas doradas de su hogar a la costa escarpada e implacable del Mediterráneo. El aire aquí era húmedo y salino, escociendo las llagas abiertas en el cuello de Sura, donde los 18 kilos de oro seguían rozando su clavícula. El general Lucio cabalgaba al frente, pero cerca de la retaguardia de la columna, un carruaje dorado traqueteaba sobre las piedras. Estaba acolchado con terciopelo, diseñado para exhibir a un cautivo de alto valor con relativa comodidad, asegurando que llegara a Roma con el porte suficiente para ser humillada como es debido. «¡Adelante!», ladró un soldado, apuntando su lanza a la puerta del carruaje. Sura miró los suaves cojines, luego la fila de su gente detrás de ella. Estaban encadenados cuello con cuello. Sus soldados, hombres que antaño orgullosos cabalgaban sementales, ahora eran esqueletos que tropezaban. Sus doncellas lloraban en silencio, sus sedas convertidas en harapos. Sura negó con la cabeza. No habló. Simplemente dio la espalda al carruaje y se metió en el barro junto a su infantería. El soldado pareció confundido, pero el mensaje era claro. Si su gente caminaba, la reina caminaba. No cabalgaría por encima de su sufrimiento. Mientras el sol comenzaba a ponerse, la columna pasó por una posta. Estos no eran lugares de descanso, sino mercados de miseria. Merodeando por los bordes del campamento romano, había hombres como Decimus. Decimus era un traficante de esclavos, un buitre en forma humana. Era bajo y redondo, con el pelo grasiento pegado a una frente sudorosa y los dedos adornados con anillos baratos. No miraba a los prisioneros como personas, los veía como ganado para ser pesado y tasado. «Esa», dijo Decimus, señalando con un dedo anillado a una joven cerca de la parte trasera, la hija de un escriba llamada Liora. «Tiene buenos dientes para trabajo doméstico». La transacción fue rápida. Un centurión romano tomó una bolsa de monedas y 2 guardias arrastraron a Liora de la fila. Ella gritó, extendiendo los brazos hacia Sura. Sura se abalanzó contra sus pesadas cadenas de oro, el metal hundiéndose en sus muñecas, pero estaba demasiado lejos. Observó impotente cómo Liora era arrastrada a las sombras de la posta, su nombre desapareciendo de la historia a cambio de unos pocos denarios de plata. En este lugar, la sangre real no significaba nada. Aquí solo había 2 categorías: mercancía que respiraba y mercancía que se pudría. Cayó la noche, trayendo un frío punzante que se calaba hasta los huesos. Los prisioneros fueron acorralados en un lodazal mientras los romanos montaban sus tiendas y hogueras. El olor a cerdo asado flotaba sobre la valla, un cruel sarcasmo para estómagos hambrientos. Sura se sentó en el barro, su cuerpo gritando de agonía por el peso que llevaba. Pero no durmió. Llamó a los niños. «Venid», susurró. Las madres empujaron a sus pequeños aterrorizados hacia ella. Sura tomó el dobladillo de su túnica real, la seda púrpura bordada con el sol dorado de Palmira, y lo rasgó. El sonido de la tela desgarrándose fue agudo en la noche silenciosa. Con manos suaves, usó las tiras de seda para vendar los pies sangrantes de un niño. Luego limpió el corte infectado en el brazo de una mujer. No tenía medicinas, solo el toque suave de una reina que se había convertido en enfermera. «Bebe», dijo, pasando su pequeña bota de agua a Caleb. Caleb era un viejo soldado, un hombre con un rostro curtido como el cuero y una oreja que le faltaba por una guerra librada 20 años atrás. Había servido al padre de Sura y ahora se arrastraba a su lado, con el espíritu roto. «Guárdalo, mi reina», jadeó Caleb, su voz seca como el polvo. «Estoy acabado». «Tú bebes», ordenó Sura suavemente. Al día siguiente, el sol fue implacable. El calor irradiaba de las piedras, creando brumas relucientes que engañaban la mente. Caleb tropezó. Intentó incorporarse,
pero sus piernas, debilitadas por semanas de inanición, finalmente cedieron. Cayó de bruces al suelo. La columna se detuvo. El sargento Varo se acercó. Varo era un hombre brutal, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y una mueca permanente grabada en su rostro. Llevaba un bastón de madera de vid, símbolo de su rango y su instrumento de dolor favorito. «¡Levántate, perro!», gritó Varo. Caleb intentó levantarse, sus brazos temblorosos cediendo. Cayó de nuevo. Varo levantó el bastón en alto, sus músculos tensándose para un golpe que probablemente le rompería el cráneo al anciano. El golpe nunca cayó sobre Caleb. Hubo un destello de oro. Sura se había lanzado sobre el soldado caído. La pesada madera se quebró contra su hombro. El sonido fue asquerosamente fuerte. Sura jadeó, el dolor irradiando por su brazo, pero no gritó. Los 18 kilos de cadenas de oro resonaron ruidosamente mientras protegía a su sirviente. El silencio cayó sobre la columna. Incluso los romanos se detuvieron a mirar. Sura se levantó lentamente de rodillas. Luego se puso de pie. Se interpuso entre Varo y Caleb. No lo miró con odio. No mostró los dientes. En cambio, buscó la bota de agua en su cintura. Con manos firmes, ignorando el palpitante verdugón en su hombro, descorchó la bota. Se arrodilló junto a Caleb, le levantó la cabeza polvorienta y vertió el preciado agua en su boca. Le limpió la suciedad de la cara con el pulgar, ignorando al sargento romano que estaba a escasos centímetros con su arma levantada. Varo bajó su bastón. Miró a la reina, cubierta de barro, oprimida por las cadenas del emperador, pero mostrando una dignidad que su propio general no poseía. Miró a los otros prisioneros, que ahora estaban más erguidos, viendo a su reina sangrar por ellos. Por un momento, el bruto sintió algo que no esperaba. Vergüenza. Se sintió pequeño. «Seguid adelante», murmuró Varo, dándose la vuelta y negándose a mirarla a los ojos. «Todos seguid adelante». Sura ayudó a Caleb a levantarse. Las cadenas eran pesadas, pero su carga se sentía más ligera. Había perdido una ciudad, pero en este camino de fantasmas había conservado su alma. Los tambores no sonaban a música. Sonaban como el latido de un leviatán profundo y resonante, vibrando contra los muros de piedra de la celda. Para Sura, sonaban como tambores hechos de piel humana. Dentro de la húmeda antecámara de la Porta Triunfalis, el aire olía a incienso rancio y a miedo. Sura permanecía inmóvil como una estatua, mientras los asistentes romanos se afanaban a su alrededor. No eran sirvientes, eran tramoyistas preparando un atrezzo. Casio, el maestro de ceremonias, la rodeó. Era un hombre pequeño y nervioso, con los dedos manchados de tinta y una túnica de lana cara sin teñir. Veía el triunfo no como una victoria militar, sino como una producción teatral donde cada jadeo de la multitud debía ganarse. «Más fuerte», espetó Casio a los guardias. «Las cadenas deben caer sobre el pecho. La multitud necesita ver el oro contra la piel», resalta la tragedia. Los guardias apretaron más los grilletes dorados. El frío metal se clavó en los moretones dejados por la larga marcha. Añadieron una segunda capa de cadenas, eslabones de oro macizo y pulido que conectaban sus muñecas con sus tobillos. Era una obra maestra de la crueldad, obligándola a dar pasos pequeños y arrastrados, una marcha que se burlaba de su zancada natural y larga. Le colocaron una diadema en la cabeza, pesada con rubíes que captaban la luz de las antorchas como gotas de sangre fresca. «Perfecto», susurró Casio retrocediendo. «Pareces exactamente lo que temen, un monstruo hecho de belleza». Las pesadas puertas de madera se abrieron con un gemido. La luz del sol la cegó. Sura entró en el rugido. Era una fuerza física, un muro de sonido creado por 1.000.000 de gargantas gritando al unísono. Roma había vaciado sus entrañas en las calles. La gente colgaba de las ventanas, se encaramaba a los tejados y se apretaba contra la línea de legionarios que los contenía.
No vitoreaban a un héroe, aullaban por sangre. Esto no era un desfile, era un sacrificio ritual donde la víctima se mantenía viva para sentir cada corte. Delante de ella, rodaban las grandes carretas. Estaban amontonadas con los tesoros de Palmira, platos de plata, estatuas de marfil y cestas de seda. Pero tras el tesoro venía la tortura psicológica. Enormes carteles de madera, llevados por esclavos, ondeaban sobre las cabezas de la multitud. Sura levantó la vista y sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Eran pinturas. Artistas romanos habían viajado con la legión. Su único trabajo era capturar la muerte de su hogar. Allí, representados en llamativos ocres y bermellones, estaba el templo de Bel consumido por el fuego. Allí estaba la biblioteca, su techo derrumbándose. Había representaciones de su gente, muriendo en la arena. La multitud señalaba las pinturas y reía. Reconocían la destrucción, vitoreaban las llamas. «¡Puta de Oriente!», gritó una mujer desde la primera fila lanzando un higo podrido. Este golpeó la mejilla de Sura, explotando en una mancha de pulpa marrón. Sura no se lo limpió, no podía. Sus manos estaban inmovilizadas por 18 kilos de oro. Más escombros cayeron, piedras, trozos de barro, saliva. El volumen de odio era sofocante. Estaba diseñado para hacerla sentir pequeña, para aislarla en un mar de hostilidad hasta que su espíritu se quebrara y ella colapsara, llorando en la tierra. Ese era el guión que Casio había escrito. Eso era lo que el sistema exigía. Su columna vertebral gritó en protesta. El peso la aplastaba, arrastrando sus hombros hacia abajo, forzando su mirada hacia los adoquines. Cada paso era una batalla contra la gravedad. Su visión nadaba, el calor, el ruido, el olor a cuerpos sin lavar y a carne asada. Todo se arremolinaba en un vórtice nauseabundo. Quería caer. Sería tan fácil dejar que el oro ganara, acostarse sobre las piedras cálidas y dejar que la oscuridad la llevara. Entonces, la procesión llegó al foro. Delante, sobre un estrado alto cubierto de púrpura, se sentaba el emperador Aureliano. Se sentaba bajo el templo de Júpiter, rodeado de senadores con togas blancas. Parecía aburrido, esperando el clímax de su espectáculo. Esperaba el momento en que la reina bárbara sería arrastrada ante él, rota y postrada. Sura se detuvo. Los guardias tiraron de las cadenas, pero ella clavó los pies. Miró a Aureliano. Luego, miró a la multitud. Vio a un niño pequeño sobre los hombros de su padre, señalando sus cadenas con los ojos muy abiertos. «Creen que esta es mi vergüenza», pensó. «Creen que este oro define mi derrota». Un fuego, frío y azul, se encendió en sus entrañas. Quemó el agotamiento, quemó el dolor de la fruta podrida y los moretones. Sura respiró hondo, inhalando el polvo de la ciudad de su enemigo. Luego, haciendo lo imposible, dobló los codos. Sus músculos, curtidos por años de equitación y guerra, se tensaron bajo su piel. Con un grito gutural que se perdió en el rugido de la multitud, levantó las pesadas cadenas de oro. Levantó sus manos esposadas hasta que estuvieron a la altura de su rostro. Luego más arriba, hasta que estuvieron por encima de su cabeza. ¡Clank! El sonido de los pesados eslabones de oro chocando resonó extrañamente en un repentino bolsillo de silencio cerca del estrado. No se inclinó, no tropezó. Enmarcó su rostro con el oro, convirtiendo los instrumentos de su esclavitud en un marco para su desafío. Llevaba las cadenas no como una prisionera, sino como un titán sosteniendo el cielo. Miró directamente al emperador Aureliano. No parpadeó. Mantuvo la pose. Sus brazos temblaban no por debilidad, sino por la pura fuerza de voluntad requerida para sostener 18 kilos de metal contra el cielo. Los abucheos vacilaron. Las risas murieron en 1000 gargantas. La multitud estaba confundida. Se les había prometido una mujer destrozada que se arrastraría hacia su perdición. En cambio, estaban mirando la estatua de una diosa, aterradora e inquebrantable,
marchando a través de su odio como si no fuera más que niebla. Aureliano se removió en su trono. Por primera vez, el aburrimiento desapareció de su rostro, reemplazado por un atisbo de algo peligroso. ¿Respeto? ¿O quizás miedo? Sura bajó los brazos lentamente, con control, y reanudó su marcha. No volvió a mirar al suelo. Marchó delante del emperador, con la cabeza alta, el oro haciendo sonar un ritmo de guerra contra su armadura. Los rollos de la historia romana te dirán que lloró. Afirmarán que cuando la pesada reja de hierro del Tullianum se cerró de golpe, bloqueando el sol, la reina de Oriente se derrumbó en un charco de lágrimas, suplicando piedad a los dioses. Pero la historia la escriben hombres que necesitan creer que las mujeres son cosas frágiles que se rompen al caer. ¿La verdad? Sura no lloró, escupió a la oscuridad, escupió a la sombra del emperador. Si crees que Roma es civilizada, quítale el mármol blanco y la filosofía, y encontrarás el Tullianum, un agujero húmedo y asfixiante, excavado en la roca de la colina capitolina, donde el imperio digiere a sus enemigos en la oscuridad. La celda no era una habitación, era una tumba que aún no se había llenado. El suelo estaba resbaladizo con la inmundicia de siglos. Barro, excremento y la paja en descomposición de los que habían estado antes. Arriba, los sonidos amortiguados del festival continuaban. Los ciudadanos de Roma bebían vino y cantaban sobre su victoria, ajenos al hecho de que su gloriosa ciudad se alzaba sobre una cloaca de miseria humana. Sura se sentó contra la fría pared de piedra que lloraba. Los 18 kilos de oro se habían ido, arrancados por los guardias y arrojados a un cofre como chatarra común. Sus muñecas estaban en carne viva y sangrando, pero la ligereza de sus extremidades se sentía extraña, casi fantasmal. «No malgastes tu saliva en la piedra, niña», graznó una voz desde la esquina. «A la piedra no le importa». Sura se sobresaltó. En la penumbra vio una figura acurrucada bajo una manta de lana roída. Era una anciana, su piel tan pálida y translúcida como el pergamino, sus ojos nublados y blancos por la ceguera. Esta era Eldrid, una reliquia de las guerras del norte. Era germana, una antigua doncella de una línea de jefes hacía mucho tiempo borrada. «¿Quién eres?», preguntó Sura con la voz ronca. «Soy la memoria del norte», susurró Eldrid, moviendo sus frágiles huesos. «Yo estaba aquí cuando trajeron la noticia de la reina de los Icenos, Báudica. ¿Conoces el nombre?». «Toda reina conoce ese nombre», respondió Sura. «Incendió Londres hasta los cimientos». «Tomó veneno», corrigió Eldrid. Su voz temblaba. Sabía lo que Roma hace con las mujeres capturadas. Eligió el silencio de la tumba antes que el ruido de sus cadenas. «Y yo estaba aquí cuando trajeron a Tusnelda. Orgullosa Tusnelda». Sura se arrastró más cerca, atraída por el horror de la lección de historia. «¿Qué le pasó a ella?». «No la mataron», siseó Eldrid. «Ese es el truco romano. La dejaron vivir, la dejaron mirar, tomaron a su hijo, el nieto de un héroe, y le pusieron una espada de madera en la mano. Lo hicieron gladiador. Ella tuvo que ver morir la sangre de su sangre por el aplauso de senadores gordos comiendo higos». Sura sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire húmedo del calabozo. Esta era la verdad oculta del imperio. No solo conquistaban tierras, consumían linajes. La pesada reja del techo gimió. Un rayo de luz cegadora de antorcha cortó la oscuridad. Se bajó una escalera y unas botas golpearon el suelo de piedra. El emperador Aureliano descendió. Ahora no llevaba sus túnicas ceremoniales. Estaba vestido con la túnica práctica de un soldado, sus antebrazos desnudos y cicatrizados. Era un hombre de guerra, no un político blando nacido entre sábanas de púrpura. Miró la inmundicia del Tullianum, con la nariz arrugada. Un hombre inspeccionando una letrina necesaria pero desagradable. «Dejadnos», ordenó Aureliano a los guardias. Cuando estuvieron solos, excepto por la ciega Eldrid acurrucada en las sombras, Aureliano miró a Sura. No se burló.
La miró con un frío y pragmático cálculo. «Lo hiciste bien hoy», dijo Aureliano, su voz resonando en las paredes húmedas. «Mantuviste las cadenas en alto. La multitud quedó impresionada. Yo quedé impresionado». «Entonces termina con esto», dijo Sura poniéndose de pie para mirarlo a los ojos. Estaba sucia, magullada y vestida con harapos, pero lo miraba desde arriba. «Envía al verdugo, mi cuello está listo». Aureliano se rió entre dientes, un sonido seco como el de grava moviéndose. «Siempre el drama con vosotros los orientales. ¿Por qué iba a matarte? Si te mato, te conviertes en mártir. Los rebeldes susurrarán tu nombre en los mercados de Egipto. Dirán que Sura murió por su libertad». Se acercó, invadiendo su espacio. «No, tengo un plan mejor. Vivirás. Te retirarás a una villa en Tibur. Te casarás con un senador romano. Asistirás a nuestros banquetes. Hablarás nuestro latín y adorarás a nuestro Júpiter. Serás la prueba viviente de que incluso el sol más salvaje puede ser domado por Roma». «No soy una mascota», escupió Sura. «Moriré de hambre antes de comer de tu mesa». «La reina Isena eligió la muerte», reflexionó Aureliano, paseando por la pequeña celda. «Y sus hijas fueron olvidadas, sus nombres borrados. ¿Es eso lo que quieres? ¿El borrado?» «Es mejor que ser tu trofeo», replicó Sura. Aureliano dejó de pasear. La diversión desapareció de su rostro, reemplazada por la mirada dura y granítica de un hombre que había incendiado ciudades por el bien del orden. Se dio cuenta de que las amenazas a su propia vida no significaban nada para una mujer que ya se había caminado a través del fuego. «¿Quieres morir para salvar tu honor?», dijo Aureliano suavemente. «¿Crees que la muerte es lo peor que puedo ofrecerte?». Chasqueó los dedos. Desde lo alto del pozo, los guardias gritaron. Hubo un forcejeo, el sonido de pequeñas sandalias raspando contra la piedra y un gemido aterrorizado. 2 figuras fueron bajadas por la escalera, manejadas bruscamente por los legionarios. El corazón de Sura se detuvo. Eran su hijo, Babalatus, y su hija, Elara. Estaban sucios, aterrorizados y aferrándose el uno al otro. Elara seguía llorando, su cuello desnudo donde había estado el collar de turquesas. «¡Mamá!», gritó Elara, extendiendo los brazos. Sura se movió para correr hacia ellos, pero un guardia se interpuso, bloqueando su camino con el asta de una lanza. Aureliano se paró detrás de los niños, colocando sus manos sobre sus pequeños hombros. Parecía un gesto paternal, pero Sura vio que el agarre era férreo. «¿Quieres morir?», preguntó Aureliano, su voz bajando a un susurro aterrador. «Adelante, muérete de hambre, lánzate contra estas paredes, pero ten esto en cuenta. En el momento en que mueras, el niño irá a Ludus. Morirá en la arena antes de que le crezca la primera barba. Y la niña, bueno, Roma tiene muchos usos para las cosas bonitas sin protectores». Sura se congeló. El fuego en sus entrañas se convirtió en hielo. Miró a la anciana ciega en la esquina, recordando la historia de Tusnelda. Miró a su hijo, que sería el próximo gladiador en morir por los aplausos. «Esa es la elección», dijo Aureliano sonriendo cruelmente. «Tu orgullo o sus vidas. Puedes ser una reina muerta o una madre viva, pero no puedes ser ambas. La historia es un coro que canta solo a los vencedores. Escriben himnos sobre la espada que asesta el golpe, pero nunca registran el sonido del escudo que se rompe. Graban los nombres de los emperadores en mármol, pero nunca te dicen los nombres de las madres que murieron en silencio, internamente, mientras permanecían erguidas, viendo cómo les arrancaban el corazón del pecho». Sura había escuchado los gritos de esas mujeres en cada ciudad conquistada, pero en esa oscuridad húmeda y sofocante, se dio cuenta de que la muerte más ruidosa es la que ocurre en silencio. La reina murió en ese momento. Solo quedó la madre. El aire en el Tullianum se volvió pesado, denso con el olor a moho y a una pérdida inminente. El emperador Aureliano no necesitó levantar la voz. Un simple asentimiento fue suficiente. 2 guardias pretorianos, sin rostro tras sus yelmos de hierro, dieron un paso adelante.
No agarraron a Sura, agarraron a los niños. ¡No!, gritó Babalatus. Tenía 10 años, un niño que había sido entrenado para cabalgar antes de poder caminar, el heredero de un imperio de arena y estrellas. Intentó morder el pesado guante de cuero del guardia que lo sujetaba, pataleando con sus pequeñas y desesperadas piernas. «Valiente», observó Aureliano, con la voz desprovista de emoción. «Tiene fuego. A la multitud le encanta el fuego». Se acercó a Sura, quien estaba siendo contenida por otros 2 guardias, con los brazos inmovilizados, su cuerpo forcejeando inútilmente contra la pared de piedra. «¿Conoces el Ludus Magnus, Sura?», preguntó Aureliano. «Es la gran escuela de gladiadores a solo unas calles de aquí. Siempre buscan carne fresca. Tu hijo allí no será un príncipe, será el niño bárbaro. Le darán una espada de madera y lo lanzarán al foso con perros hambrientos para enseñarle a sangrar. Y cuando crezca, si sobrevive, morirá en la arena para entretener a un panadero que está aburrido de su almuerzo». Sura dejó de forcejear. La imagen la paralizó. Vio a su hijo, la sangre de su sangre, no liderando ejércitos, sino muriendo anónimamente en la tierra, su nombre olvidado antes de que su cuerpo siquiera se enfriara. ¿Y la niña? Aureliano volvió su mirada hacia Elara, que sollozaba en silencio, aferrándose al dobladillo de la túnica de su hermano hasta que los separaron. «Es bonita. Los burdeles de la Subura siempre pagan bien por piel exótica. Servirá a Roma, un legionario a la vez». «¡Parad!», gritó Sura. No fue una orden, fue una súplica. El eco rebotó en las paredes húmedas, un sonido crudo y animal. «Esto no es crueldad», dijo Aureliano, retrocediendo y alisándose la túnica. «Esto es borrado. Así nos aseguramos de que en 50 años nadie recuerde Palmira. No solo quemamos vuestras bibliotecas, lavamos el desierto de vuestro linaje. Vuestros hijos serán esclavos, sus hijos serán bastardos, y el nombre de Sura no será más que un susurro en el viento». Sura miró a Babalatus. El guardia lo tenía en un estrangulamiento. Los ojos del niño estaban muy abiertos, aterrorizados, suplicando a su madre que lo salvara. Miró a Elara, que se había acurrucado en una bola en el suelo sucio. El fuego en las entrañas de Sura. El fuego que le había permitido levantar las cadenas de oro bajo la luz del sol. Fue repentinamente extinguido por una fría y aplastante ola de realidad. El honor era un lujo para los muertos. Boudica había elegido el honor, y sus hijas habían desaparecido en la niebla. Si Sura elegía el honor ahora, si elegía ser la mártir, sus hijos pagarían el precio en sangre y vergüenza. La lucha abandonó su cuerpo. Sus hombros se encorvaron, su cabeza se inclinó. Lenta y dolorosamente, Sura se arrodilló. No se arrodilló ante Aureliano el emperador. Se arrodilló ante el verdugo de su orgullo. «Me rindo», susurró. Las palabras sabían a ceniza. Aureliano levantó una mano. «No te oigo». «Me rindo», exclamó Sura mirándolo con los ojos cubiertos de lágrimas. «Seré tu trofeo. Vestiré tus sedas romanas. Aprenderé tu lengua. Sonreiré en tus banquetes y fingiré que estoy agradecida». Se arrastró hacia adelante de rodillas, agarrando el dobladillo de la túnica de Aureliano. «Pero me jurarás por tu Júpiter y mi Bel, que estarán a salvo. No serán esclavos, serán educados, vivirán como nobles». Aureliano miró a la mujer quebrada. Había ganado. No solo había derrotado a un enemigo, había adquirido un símbolo. Una reina viva valía más que una mártir muerta. «Serán criados en mi propia casa», prometió Aureliano. «Serán romanos, olvidarán el desierto». «Déjalos vivir», sollozó Sura. «Déjalos olvidar si deben. Solo déjalos vivir». Aureliano asintió a los guardias. La presión sobre los niños fue liberada. No fueron empujados a la oscuridad, fueron levantados. «Llevadlos al Palatino», ordenó Aureliano. «Bañadlos, alimentadlos». «Mamá», gritó Elara mientras la llevaban hacia la escalera. «Id», jadeó Sura, forzando una sonrisa que le partía el corazón.
Id con ellos, sed valientes, iré a por vosotros. Los vio desaparecer por el pozo, hacia la luz, hacia un futuro donde estarían vivos, pero donde ya no serían suyos. Ahora eran romanos. La pesada reja se cerró de golpe de nuevo. Sura estaba sola en la oscuridad con Eldrid. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Era el silencio de una tumba. Sura se recostó contra la fría pared. Se llevó las rodillas al pecho y se meció de un lado a otro. Suavemente, en la penumbra, un sonido comenzó a elevarse. No era un grito, era una melodía. Sura comenzó a cantar. Era una nana del oasis de Palmira, una canción sobre la luna velando por las dunas dormidas. La cantó al aire vacío, la cantó a la piedra, la cantó al fantasma de la reina que había muerto en esa habitación para que sus hijos pudieran caminar bajo el sol. En la esquina, la anciana ciega escuchó, y por primera vez en años, una lágrima rodó por su mejilla marchita. La reina había muerto. Larga vida a la ama de casa romana, desde el húmedo pudridero del Tullianum hasta los perfumados jardines de Tibur. La transición fue tan brusca que pareció un golpe físico. Pero no dejes que el aroma de las rosas en flor o la suavidad de la seda importada te engañen. Esto no era libertad, era una prisión diseñada por arquitectos en lugar de carceleros. Aquí, la hoja del verdugo fue reemplazada por los cumplidos envenenados de los aristócratas, y los pesados grilletes de hierro se intercambiaron por un anillo de bodas de oro pulido. La villa se alzaba en una colina, dominando la lejana y nebulosa extensión de Roma. Era una obra maestra de mármol y mosaico, un testimonio de la riqueza del nuevo dueño de Sura, el senador Gayo Valerio. Valerio era un hombre de 50 años, con un rostro suavizado por años de vida fácil y vino, y ojos que albergaban la aterradora y condescendiente calidez de un hombre que cree estar domando un animal salvaje por su propio bien. No se veía a sí mismo como su captor, se veía a sí mismo como su salvador. «Pareces civilizada, querida», dijo Valerio, de pie en la puerta de su atrio. Sura estaba de pie ante un espejo de plata pulida. Sus doncellas, chicas romanas que charlaban en rápido latín, le habían frotado la arena del desierto de la piel con piedras pómez. Le habían pintado la cara con plomo blanco para enmascarar su tez y enrojecido los labios con ocre. Habían envuelto su cuerpo de guerrera en una estola de seda violeta, prendiéndola a los hombros con intrincados broches. Sura tocó su reflejo. La mujer en el espejo era una extraña. La reina se había ido, enterrada bajo capas de polvos cosméticos romanos. «Me parezco a una romana», lo corrigió Sura, con la voz desprovista de inflexión. «Precisamente», sonrió Valerio, ajeno a la distinción. «Esta noche, la élite del Senado estará aquí. Tienen curiosidad. Quieren ver el fuego de Oriente». Se acercó, posando una mano sobre su hombro. Era una mano pesada. «Pero no demasiado fuego, Sura. Recuerda a tus hijos». La mención de los niños era la cerradura de su jaula. Babalatus y Elara estaban a salvo, alojados en un ala separada, siendo instruidos por esclavos griegos. Pero Sura sabía que eran rehenes. Un paso en falso, un estallido de rebelión, y la cómoda villa sería cambiada por la escuela de gladiadores. El banquete comenzó al anochecer. El comedor era un derroche de exceso. Los sofás estaban dispuestos en forma de U, cargados de invitados que se reclinaban mientras los esclavos vertían vino falerno y servían bandejas de lirones asados y lenguas de flamenco. El aire era denso con el olor a carne asada y el sonido de risas teatrales. Sura yacía en el sofá junto a Valerio, sintiendo los ojos de Roma arrastrarse por su piel. Para ellos, no era una persona. Era una curiosidad, un botín de guerra que podía respirar. Al otro lado de la mesa yacía Lady Claudia. Era la esposa de un poderoso cónsul, una mujer cuya influencia en Roma solo era igualada por su crueldad. Claudia estaba cubierta de perlas, su cabello recogido en una compleja torre de rizos. Sus ojos, perfilados con col,
Seguían cada movimiento de Sura con la precisión de una víbora. «Es fascinante», anunció Claudia en voz alta, la sala cayendo en silencio para escucharla. «Ver a una bárbara llevando la estola es como poner una silla de montar a un lobo. Camina, pero no sabe del todo cómo trotar». Una oleada de risas educadas recorrió a los invitados. Valerio se puso rígido, pero mantuvo su sonrisa de político. «Sura está aprendiendo nuestras costumbres rápidamente», dijo Valerio a la defensiva. «¿Sí?» Claudia tomó un sorbo de vino, sus ojos fijos en Sura. «Dime, querida, ¿echas de menos la arena? ¿Encuentras nuestras sílabas demasiado complejas para una lengua acostumbrada a ladrar órdenes a los camellos?» Sura dejó lentamente su copa. El insulto no era solo para ella, sino para su cultura, su ascendencia y su inteligencia. La antigua Sura habría sacado una daga. La prisionera Sura tenía que ser más astuta. Miró a Claudia, no bajó la vista, no se sonrojó. «La lengua latina es de hecho hermosa, Lady Claudia», dijo Sura. Su voz era tranquila, melódica y portaba una cadencia perfecta, aunque extranjera. Pero mis tutores en Oriente preferían la precisión de los griegos. Estudiábamos a los estoicos mientras Roma aún aprendía a pavimentar caminos. La sala enmudeció. «¿Los griegos?», se mofó Claudia. «Un pueblo conquistado, igual que tú». «Y sin embargo», continuó Sura, su voz endureciéndose ligeramente, «fue Zenón de Sitio quien escribió: el hombre conquista el mundo conquistándose a sí mismo». Usted lo citó antes, Lady Claudia, al hablar de las victorias de su marido, pero utilizó la traducción común. Sura hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. «Usted usó la interpretación latina vulgar», dijo Sura, cambiando sin esfuerzo a un griego antiguo impecable, la lengua de la verdadera élite intelectual, la lengua que todo senador romano fingía dominar, pero pocos realmente entendían. El verdadero metro de Zenón sugiere que el verdadero poder no reside en la subyugación de los demás, sino en la contención de la propia crueldad. Al burlarse de un invitado en su propia ciudad, usted no demuestra su dominio, Lady Claudia. Demuestra su falta de sofrosine, la virtud del autocontrol. El silencio que siguió fue absoluto. Los senadores miraban fijamente. La boca de Valerio estaba ligeramente abierta. Habían esperado una salvaje que tropezara con las palabras. En cambio, habían recibido una lección de filosofía moral y métrica griega, de una mujer a la que consideraban una salvaje. El rostro de Lady Claudia se tiñó de un rojo intenso y feo bajo su polvo blanco. Abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras. Hablar ahora sería admitir que no entendía el griego que Sura había hablado. Sura volvió a coger su copa de vino. Tomó un sorbo, sus ojos fríos y distantes. «Pero quizás», dijo Sura volviendo al latín, «me equivoco. Soy, después de todo, solo una bárbara aprendiendo a trotar». Valerio soltó una carcajada fuerte y nerviosa, rompiendo la tensión. «Un brindis por el aprendizaje». Los invitados bebieron, pero el ambiente había cambiado. Miraron a Sura de otra manera. La diversión en sus ojos había desaparecido, reemplazada por algo más frío y respetuoso. Se dieron cuenta de que Aureliano le había puesto cadenas de oro en las muñecas y seda en el cuerpo, pero no había logrado encadenar su mente. No era una mascota, era una leona dormida en su salón. Creían haber limpiado el desierto de la piel de los niños con aceite de oliva y estrigilo. Creían que ahogando el nombre Babalatus en copas de dulce vino falerno y reemplazándolo por el agudo y respetable latín Tito, podrían borrar la historia que corría por las venas del niño. Pero Roma cometió un error fatal. Asumieron que el silencio era lo mismo que el olvido. No sabían que la memoria es una raíz que crece mejor en la oscuridad, resquebrajando las más pesadas cimentaciones de mármol desde abajo. Esta noche, la historia no sería escrita por los vencedores con tinta. Sería reescrita por los vencidos con susurros. De día, Sura era la imagen perfecta de Lady Livia, la esposa diligente del senador Valerio.
Gestionaba las cuentas del hogar con precisión matemática, organizaba banquetes donde la salsa de pescado se importaba de España y supervisaba el tejido de lana. Caminaba con la modesta andadura de una matrona romana, con los ojos bajos, su acento pulido hasta que los sonidos guturales de Palmira eran solo una tenue y exótica especia en su habla. Valerio estaba orgulloso. Se jactaba ante sus amigos en el Senado de haber domesticado a la tigresa. Pero cuando la luna se alzaba sobre el Tíber y la villa caía en el pesado silencio del sueño, Lady Livia moría y la reina Sura regresaba. Se movía por los corredores como humo, sus pies descalzos silenciosos sobre los suelos de mosaico. Llegó a la pesada puerta de roble de la bodega. De guardia estaba Juba. Juba era una nueva incorporación al hogar, un esclavo de cocina de Numidia con piel de ébano pulido y una espalda marcada por el látigo. Formaba parte de la red invisible que se extendía por Roma, la red de los conquistados que servían a sus conquistadores mientras sostenían cuchillos en sus mentes. Juba asintió una vez, un movimiento apenas perceptible de la barbilla. La costa estaba despejada. Dentro de la bodega, entre el olor a fermentación y polvo, esperaban dos niños. Ya no eran los cautivos aterrorizados del Tullianum. Estaban creciendo, sus extremidades se alargaban, sus túnicas romanas impecables y blancas. «Salve, mater», dijo el niño, de pie, y ofreciendo el saludo romano. «No», siseó Sura, la agudeza de su voz cortando la penumbra. «Aquí no, nunca aquí». Se arrodilló ante ellos, poniendo su rostro a su altura. «A la luz del sol sois Tito y Flavia. Amáis a Júpiter, honráis al emperador, pero en la oscuridad, ¿quién sois?» El niño dudó. La adoctrinación romana era fuerte, una marea diaria que intentaba borrar su identidad. Miró a su hermana, luego a su madre. «Soy Babalatus», susurró, sintiendo las sílabas extrañas y pesadas en su lengua. «Y yo soy Elara», añadió la niña suavemente. «Bien», dijo Sura, sacando un rollo de un nicho escondido detrás de un botellero. No era un texto romano. Era un mapa de las estrellas, dibujado al estilo de Oriente. «Esta noche no hablamos de legiones. Hablamos de cómo las caravanas navegaban por la estrella Escorpión. Decid los nombres de las constelaciones en la lengua de vuestro padre». Durante una hora, la bodega se convirtió en un aula de resistencia. Sura les enseñó la historia que Aureliano había intentado quemar. Les habló de las reinas de Oriente, que cabalgaban junto a los reyes, no detrás de ellos. Les enseñó que su sangre no era bárbara, sino antigua. Entonces, la lección cambió. Sura despejó un espacio en el suelo de tierra. «Roma lucha con escudos y muros», dijo, entregando a Babalatus un palo corto de madera que había fabricado con una caja rota. «Confían en el peso. Esperan que te quedes quieto y te defiendas. Pero el viento del desierto no se defiende. Fluye». Le mostró un agarre, la empuñadura inversa de una daga palmirena. «Cuando un hombre más grande que tú golpea, no lo bloquees. Métete en su sombra. Usa su peso para derribarlo». Babalatus practicó el movimiento. Paso, giro, tiro. Paso, giro, tiro. Al principio tropezó, sus movimientos rígidos por la disciplina romana. Pero Sura fue implacable. Corregía su postura, sus manos firmes. Estaba plantando semillas de guerra en el suelo de su memoria muscular. «Te llamarán débil porque eres pequeño», susurró Sura en su oído. «Que lo crean, hasta que estés listo para atacar». 2 días después, el sol caía a plomo sobre la palestra de la villa, el gimnasio al aire libre donde los hijos de la nobleza entrenaban en lucha. Sura estaba en el balcón superior, aparentemente arreglando flores, pero sus ojos estaban fijos en la arena de abajo. Babalatus, Tito, para el mundo, estaba en el centro del círculo. Frente a él se encontraba Druso, el hijo de un comandante pretoriano. Druso era una cabeza más alto, más ancho y cruel de la manera en que solo pueden serlo los hijos de hombres poderosos.
Mira a la pequeña rata de arena. Druso se burló, pateando arena a las piernas de Babayatus. ¿Tu madre te enseñó a luchar? ¿O solo a llevar joyas? Los otros chicos rieron. Era la risa de la manada. Druso se abalanzó. Fue un ataque romano clásico, pesado, directo, confiando en la fuerza bruta para sujetar y aplastar. Esperaba que Babayatus se encogiera o intentara agarrarle los brazos, una contienda que sin duda perdería. Babayatus se paralizó por una fracción de segundo. El miedo estaba ahí. Sura lo podía ver desde el balcón. Quería acurrucarse. Quería ser el chico romano sumiso. «Métete en la sombra», susurró la memoria. Mientras Druso se abalanzaba, Babayatus no se preparó. Exhaló. Dio un paso violento hacia la izquierda, deslizándose dentro de la guardia de Druso. Su mano izquierda agarró la túnica de Druso, y su pierna derecha se enganchó detrás de la rodilla del chico más grande. No era una maniobra romana. Era el movimiento de una víbora del desierto atacando desde la arena. Usó el propio impulso de Druso en su contra. Con un giro brusco de sus caderas, Babayatus hizo volar al hijo del comandante. Druso golpeó la arena con un fuerte golpe, el aire expulsado de sus pulmones. El silencio cayó sobre el gimnasio. El tutor, un liberto griego, dejó caer su tablilla de escritura. Babayatus se mantuvo de pie sobre su oponente. Respiraba con dificultad, sus puños apretados. Miró al chico que lo había llamado rata, luego levantó la vista. Encontró a Sura en el balcón. Ella no sonrió. No saludó. Simplemente colocó su mano sobre el corazón y asintió con un gesto único e imperceptible. No fue una victoria para Tito el Romano. Fue una victoria para Babayatus de Palmira. El imperio le había cambiado la ropa y el nombre, pero no había roto su paso. La guerra por su memoria apenas comenzaba y había ganado la primera batalla. Si crees que las cadenas de oro pueden realmente encerrar un alma humana, o que el peso de un imperio puede reducir un recuerdo a polvo, entonces mira de cerca los ojos de la anciana sentada bajo las retorcidas ramas del olivo. No tiene trono. Sus dedos, antes lo suficientemente fuertes como para sujetar las riendas de un carro de guerra, ahora están retorcidos y tiemblan como las raíces bajo sus pies. Pero no te equivoques. Esta mujer ha ganado una guerra que Roma ni siquiera sabe que libró. Si crees que la verdad merece sobrevivir a la mentira, entonces escucha el último latido de su corazón, porque es el tambor de una victoria que resonará durante siglos. Corría el año 300 de M.Cristo. La luz del sol sobre Tibur era tan dorada como 40 años atrás, pero el imperio que se bañaba en ella estaba cambiando. El mármol comenzaba a agrietarse. Las fronteras del norte sangraban, el tesoro estaba en apuros, y el Senado se peleaba mientras los emperadores subían y bajaban como mareas. Roma estaba cansada, pero en el jardín de la villa de Valerio había paz. Sura yacía en un diván cubierto de lino, su cuerpo frágil, reducido a hueso y espíritu. Se estaba muriendo. Lo sabía, no con miedo, sino con la tranquila aceptación de un viajero que ve la última parada por delante. La villa estaba tranquila, pero no vacía. Habían venido de la ciudad, de las cortes, de las legiones. «Madre», resonó una voz profunda. Era Tito, Babayatus. Ahora era un hombre de 50 años, con el cabello encanecido en las sienes, vistiendo la toga con borde púrpura de un alto magistrado. Para el mundo, era un pilar de la estabilidad romana, un hombre que había financiado acueductos y aconsejado a procónsules. Pero mientras se arrodillaba junto a su lecho, sus movimientos no eran los de un romano. No se doblaba rígidamente, fluía hacia la tierra, su frente tocando su mano con la reverencia de Oriente. «El médico dice que es hora», susurró Tito. «Los médicos conocen los cuerpos, no las estrellas», jadeó Sura, su voz un seco susurro de hojas. «Pero sí, la estrella se está poniendo». Detrás de Tito estaba Flavia. El ara. Era una matrona de aterradora influencia,
una viuda que controlaba las rutas marítimas que alimentaban la capital. Dio un paso adelante, su rostro compuesto, pero sus ojos húmedos. «¿Estamos aquí, mamá?», dijo Flavia. «Todos nosotros». Sura miró más allá de ellos. El jardín estaba lleno de niños y nietos. Había niños jugando con espadas de madera cerca de la fuente y niñas tejiendo coronas de flores. Parecían romanos. Hablaban latín con el acento agudo y arrogante de la capital. Se reían de las carreras de carros y los gladiadores. Una duda fría atenazó el corazón de Sura. ¿Habría hecho lo suficiente? Había pasado 40 años librando la guerra de los recuerdos en la bodega. Había enseñado a Tito y Flavia. Pero estos nietos eran la tercera generación. La tercera generación es siempre donde ocurre el borrado. Estaban cómodos, estaban a salvo. ¿Había sido el desierto finalmente arrastrado por el Tíber? Sura cerró los ojos. Quizás Aureliano había ganado después de todo. Quizás ella era solo un fantasma que rondaba una casa que pertenecía al enemigo. ¿Nana? Una pequeña mano tocó la mejilla de Sura. Sura abrió los ojos. Allí estaba la pequeña Valeria, la hija menor de Flavia. Tenía solo 7 años, con rizos tan salvajes como una tormenta de arena y ojos que albergaban una oscuridad familiar, de obsidiana. Valeria se subió al borde del diván, ignorando la mirada de regaño de su madre. Se acercó al oído de Sura, oliendo a leche y jazmín. ¿Vas a las estrellas?, susurró Valeria. Sí, pajarito, exhaló Sura. A las estrellas. Valeria miró a su alrededor para asegurarse de que los sirvientes no escuchaban. Luego, se inclinó aún más, sus labios rozando el oído de Sura. Está bien, susurró la niña, y entonces habló. No habló latín, no habló el griego de los tutores. De la boca de esta niña romana salieron los sonidos ásperos, guturales y hermosos del arameo, la lengua de Palmira, la lengua que Roma había prohibido hacía medio siglo. Shlamalach, Maltad Madencha, susurró Valeria. La paz sea contigo, reina de Oriente. El corazón de Sura latió contra sus costillas una última vez. Fue un latido atronador, triunfante. La niña lo sabía. Todos lo sabían. Sura levantó la vista hacia Tito y Flavia. La observaban, con leves sonrisas jugando en sus labios. Lo habían transmitido. Las historias, el idioma, el orgullo. Había fluido por las bodegas y los cuentos antes de dormir, escondido bajo las togas romanas como una daga atada al muslo. Roma había conquistado el cuerpo de Sura. La habían desfilado encadenada. La habían obligado a arrodillarse. Le habían quitado sus impuestos y sus tierras. Pero habían fallado en quitarle lo único que importaba. La línea estaba intacta. La visión de Sura comenzó a desvanecerse. La luz dorada del sol italiano se suavizó, transformándose en el cegador calor blanco del desierto. Oyó el viento cantar a través de las columnatas de Palmira. Vio los rostros de sus ancestros esperando en la luz. No murió como una matrona romana. No murió como una cautiva. Sura sonrió. Una sonrisa verdadera y radiante que le quitó años de encima. Apretó la mano de la pequeña Valeria, anclando el futuro al pasado. Gané, exhaló en el silencio. Y entonces, el sol de Oriente se puso, dejando tras de sí un cielo lleno de estrellas que Roma nunca podría extinguir. La historia de Sura nos enseña que la verdadera fuerza no siempre consiste en blandir una espada o gritar más alto. A veces, las mayores batallas de la vida se libran en silencio. Puede que te enfrentes a cadenas en tu propia vida, cargas pesadas, circunstancias injustas o personas que intentan hacerte sentir pequeño. Pueden intentar borrar tu identidad o aplastar tu espíritu. Pero recuerda a la reina de Oriente. Ella nos mostró que, si bien no siempre podemos controlar lo que nos sucede, siempre podemos controlar en quién nos convertimos. La victoria no siempre consiste en destruir a tu enemigo. A menudo, es simplemente sobrevivir, proteger a quienes amas y negarse a dejar que el mundo apague tu luz. Tu legado no se construye en un día.
se construye en los momentos tranquilos en los que eliges seguir adelante. Si esta historia de la Reina de Oriente te ha tocado el corazón, por favor, dale a me gusta. Y comparte este vídeo para ayudarnos a mantener vivas estas voces olvidadas. Suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de las verdades ocultas de la historia. Rezo para que en tus propias batallas, Dios te conceda la resiliencia del desierto y la sabiduría para convertir tus cadenas en una corona. Que Él proteja a tu familia y te dé el coraje para mantenerte erguido cuando el peso del mundo intente derribarte. Si recibes esta bendición y crees en el poder de un espíritu inquebrantable, escribe Amén en los comentarios.